Hola hermanos, Dios les bendice, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero en Dios que estén muy bien. Pues aquí estamos nuevamente, gracias a Dios por esta bendición, este enorme privilegio que el Señor nos otorga. Le damos gracias a Dios porque bueno, estamos comenzando este año 2021 y bueno, creemos que será un año mejor para todos nosotros como hijos de Dios, porque en Dios confiamos, en Dios está nuestra confianza, nuestra esperanza, y sabemos que Él tiene cosas buenas para nosotros. Y bueno, antes de empezar y antes de continuar, quiero que hagamos una oración pidiéndole al Señor que sea Él quien hable a nuestras vidas, que sea Él quien impacte nuestro corazón. Amén. Aleluya, maravilloso Dios, gracias te damos en esta hermosa tarde. Gracias por tu palabra, Señor, que se ha compartido a lo largo de este día. Dios, gracias, porque tú, Señor, eres bueno y nos has estado, Señor, ministrando tu palabra. Y en este momento, Señor, ponemos en tus manos, Señor, este mensaje, Dios, este análisis, esta reflexión de tu palabra, que seas tú, Espíritu Santo, quien hables a nuestra vida, que seas tú quien toque nuestros corazones y que nos hagas entender y comprender lo que viene de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús disponemos nuestro corazón y creemos que tú envías tu palabra, Señor, y que no regresa a ti vacía sin que cumpla el propósito con el cual tú la envías a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, usa mi vida, Señor, y que sea una palabra de bendición para tu iglesia, para tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dios le bendice. Y bueno, pues tenemos una palabra muy hermosa para este año, ¿verdad? El Señor ha designado y ha dicho que este año es el año de la recuperación, ¿verdad? Y entonces quiero que vayamos a esa porción en donde la Biblia nos hace mención de esto, allá en el libro del profeta Joel, amén. Y vamos a ver ahí la promesa de Dios, que aunque fue en aquel tiempo, hasta el día de hoy sigue vigente, y el Señor aún nos habla y nos dice, ¿verdad? En el capítulo 2 de Joel y en sus versículos 23 al 25, dice la palabra del Señor: Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Gloria al Señor. Las eras llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envió contra vosotros. Gloria al Señor. Vemos aquí cómo todo esto fue todo lo que sucedió, toda esta situación adversa para el pueblo de Israel, fue propósito de Dios. Y Dios aquí lo dice claramente, dice: mi ejército, mi gran ejército que yo envié contra ustedes. Todo esto Dios lo permitió, pero dice aquí que Él mismo, Dios mismo, restituirá. Y qué tremendo cuando nosotros vemos esta porción y vemos a lo largo de la Escritura la naturaleza de Dios. Vemos que cuando Dios quita algo y cuando Dios lo restituye, cuando Dios viene y lo recupera, lo da en mayor cantidad de lo que antes era. ¿Recuerdan a Job? Job, cuando perdió todo lo que tenía, cuando Dios le restituyó todo lo que había perdido, fue mucho más lo que le restituyó, ¿sí? Y podemos ver a Abraham, podemos ver a Jacob, podemos ver a muchos personajes en la Escritura. Cuando Dios les retribuye, les restituye, lo hace sin medida, a manos llenas. Y bueno, el tema de hoy es recuperando los tiempos, Y vemos aquí en el libro del profeta Joel cómo Dios hace una promesa. Aquí tenemos en el libro del profeta Joel
la promesa de Dios, yo restituiré, yo les daré, dice, alégrense, dice, porque así como les di la lluvia temprana, también vendrá la lluvia tardía. Y vemos aquí como el Señor dice muy claramente, de las ceras se llenarán de trigo y los lagarios rebosarán de vino y aceite. La bendición del Señor viene y viene de una manera abundante. Cuando leemos en Malaquías, recuerda usted allá cuando habla acerca de los diezmos, dice, dad, y dice, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobre y abunde. Cuando allá vemos en Lucas que dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando sobre sus regazos. Y entonces vemos cómo Dios cuando da, no da por medida. Dios da en sobremanera. ¿Sí? Y dice el apóstol Pablo que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Primero dice, conforme a sus riquezas en gloria. Y el apóstol Pablo dice que Dios nos dará mucho más abundante. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según la potencia, el poder que actúe en nosotros. ¿Sí? Esa fe que actúa en nosotros es la medida que Dios dará, pero dará más de lo que pedimos o entendemos. Pero bueno, yo quiero centrar, sí, hemos estado hablando a lo largo del día de recuperar los tiempos y se ha hablado de lo que hay que dejar la vanidad, que hay que tener un corazón limpio y diversas formas en las que Dios dice recuperar los tiempos. Y para poder, yo quiero tocar el tema y quiero abundar en el tema que para ser parte de esta restitución, de esta restauración, para ser parte de esta promesa de Dios para nuestra vida, es necesaria la justificación. Es necesaria la justificación, porque si nosotros no tenemos la justificación, nosotros no podemos ser parte de las promesas de Dios. Para que nosotros podamos ser parte de lo que Dios tiene para nuestras vidas, es necesario habitar en la justificación. Pero bueno, ¿qué es justificar? ¿No? Porque si usted va al diccionario y busca la palabra justificación, lo va a mandar a que revise la palabra justificar. ¿Sí? Porque si busca justificación va a decir acción de justificar. Y entonces, bueno, vamos a buscar qué significa la palabra justificar. Y justificar significa declarar justo, ¿sí? Absolver a alguien perdonando la sentencia en contra que tenía, ¿sí? Absolver, perdonar la sentencia adversa que había contra alguien a causa de su falta, ¿sí? Si lo vemos nosotros bíblicamente, a causa del pecado, ¿sí? Cuando nosotros vemos, Dios nos justifica cuando hace justo al pecador, quitando el pecado que nos separa de Dios, ¿sí? Porque lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. Pero cuando Dios decide justificarnos a través del sacrificio de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, cuando Él nos justifica a través de Jesucristo, su Hijo, entonces Dios nos justifica y quita todos nuestros pecados. ¿Recuerda usted allá en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, dice que si pecado cometemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo? ¿Sí? Dice allá también en la primera epístola del apóstol Juan, que si pecado tenemos y nosotros lo confesamos, Él es fiel y justo para quitar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Eso es justificar, hacer justo al pecador. Y no por méritos propios, sino por el sacrificio de Jesucristo. ¿Sí? Es a través del sacrificio de Jesús que nosotros somos justificados. Y vamos a ver una cita. Bueno, vamos a ver varias citas, pero por lo pronto quiero ir a Gálatas capítulo 2. Recuerde usted el tema que estamos tomando ahora, que para poder ser partícipes de las promesas de Dios es necesaria la justificación.
¿sí? Y si nosotros no somos justificados, pues no podemos tener participación juntamente con el Señor, con las promesas de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice el apóstol Pablo, o dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Si nosotros echamos un vistazo, las leyes humanas lo único que hacen es castigar, ¿sí? Lo único que hacen es corregir o intentar corregir al malhechor, al maleante, ¿sí? Al malandrín. Es lo que intenta hacer la ley humana. La ley humana no justifica, la ley humana condena, la ley humana viene y señala y trae un juicio y trae un castigo. Esa es la ley humana, eso es lo que persigue, ¿sí? Y cuando a algún juez se le ocurre absolver a alguien de los cargos, pues entonces el juez es señalado a causa de su noble corazón, ¿no? Y vemos, es un juez endeble, blandengue, no puede ejercer la justicia, y entonces con tal de no tener esos calificativos, el juez lo único que hace es condenar. Pero cuando nosotros vemos, aquí nos dice la palabra del Señor, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y entonces encontramos que es a través de la fe en Cristo Jesús y la fe de Cristo Jesús que nosotros somos justificados, ¿sí? Otra cita la encontramos en la segunda carta a los Corintios, y en el capítulo número 5 y en el versículo 21. Segunda a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿sí? Es decir, nuestro pecado ya tuvo un pago. Nuestro pecado, lo que nosotros hemos hecho mal, ya lo pagaron, ya se satisfizo la justicia de Dios a través de quien, no por nosotros ni por nuestras obras. Dice Isaías que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero Dios dice que escogió y se tomó para sí un cordero puro, santo, ¿sí? Y ese cordero es Jesucristo. Y es a través de Jesucristo que nosotros hemos sido justificados. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿sí? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es a través del sacrificio de Jesús que nosotros alcanzamos esta justificación. Es decir, que a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido hechos justos. Vea usted la grandeza de Dios, la naturaleza de Dios tan grande, tan diferente a como es nuestro pensamiento. Lo dice en Isaías, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, que nuestros caminos no son sus caminos. Cuán separado está la tierra del cielo, cuán separado el oriente del occidente, el norte del sur. Así están de distantes nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios, ya que nosotros, sin haber hecho nada, incluso sin merecerlo, Dios nos ha hecho justos a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Vean ustedes la grandeza de Dios. Dice en Romanos capítulo 3, la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 3 y en su versículo 22, 3:22, dice hasta el versículo 26, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo, o en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vea usted la grandeza de Dios. Cuán grande y cuán misericordioso es Dios. La gracia de Dios en su máximo esplendor, ¿sí? Trayendo la justificación de nuestras almas. ¿Quién de nosotros podría considerarse justo? Dice la Biblia, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. No existe, no lo hay. ¿Sí? Por cuanto todos pecamos, lo acabamos de leer, y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es desobedecer. La naturaleza del ser humano es rebelarse en contra de toda ley, incluso muchas veces de nuestras propias reglas, nuestras propias normas que nosotros nos fijamos, nosotros mismos nos rebelamos a ellas. Nosotros mismos nos salimos de nuestras propias reglas, ¿sí? Iniciamos año y este año sí voy a bajar de peso, este año sí voy a hacer ejercicio, este año sí voy a ahorrar, este año sí voy a leer la Biblia, este año voy a hacer y voy a deshacer. ¿Y cuánto tiempo nos dura ese deseo o esas acciones? A veces un mes, los más persistentes tal vez medio año. Es mucho, ¿verdad? Pero casi todos a la semana, híjole, la dieta, ya no. Iba a ahorrar, ya no ahorré. Iba a hacer esto, ya no lo hice. Porque la naturaleza del ser humano es ir en contra de lo establecido. Sin embargo, Dios tomó a Jesús y lo entregó a cambio de nuestra vida, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gratuitamente Dios nos ha hecho justos, nos ha justificado. Fíjese nuevamente cómo dice aquí el apóstol Pablo. Dice, por lo cual también, dice desde, lo leí desde el 22, ¿verdad? 3:22, estoy en otro capítulo. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fuimos justificados por su gracia. Y entonces cuando encontramos esto, vemos la grandeza de Dios. Y no me estoy saliendo del tema, simplemente estoy haciendo como que un preámbulo para llegar al punto en donde le quiero decir yo a usted que el justo es quien va a disfrutar de las promesas de Dios, ¿sí? Vamos a encontrar que la justificación la vamos a encontrar de tres formas. Hay quienes escriben y dicen, bueno, es que la forma de justificar al ser humano es de tres formas. Y bueno, vamos a hablar de estas tres formas. Son las formas que yo estudiando encontré. Y bueno, existe la justificación posicional, la justificación progresiva y la justificación perfecta, ¿sí? La justificación posicional, la justificación progresiva y la justificación perfecta. Y la justificación posicional, hablando de esto, se refiere a la justificación en donde encontramos nuestra posición legal, ¿sí? Nuestra posición legal. Esta se nos ha entregado, nuestra posición legal delante de Dios, ¿cómo es? Somos pecadores, ¿sí? Somos pecadores, ¿sí? Dice el apóstol Juan, allá en la epístola dice, todos pecamos, todos hemos pecado. No, el que diga que no ha pecado, el que diga que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él,
Así lo dice el apóstol Juan. Y entonces cuando vemos aquí nuestra posición legal delante de Dios es, somos pecadores. Pero la justificación legal de parte de Dios es que cuando nosotros creemos en Cristo, ¿qué cree que pasa? Tan solo por el hecho de creer en Él, ya somos justificados, ya somos justos, tan solo por creer en Cristo, ¿sí? Y desde el momento en que nosotros declaramos a Jesús como nuestro Señor, ¿sí? Entonces desde ese momento nosotros alcanzamos justificación. Y nosotros nos ha hecho justos el Señor tan solo por creer en Jesús. Y eso, bueno, lo encontramos en las citas que leímos, ¿sí? Allá en Gálatas, en Corintios y en Romanos. La justificación posicional. Entonces nuestra posición legal, tan solo por creer en Cristo, ya somos justos. Esa es una forma de justificación. Pero también, a ver, permítame un segundo. Cuando creemos en Cristo. Y después, aunque nosotros ya hemos sido declarados justos, fíjese usted las cosas de la vida, Dios ya nos justificó, ya nos perdonó, ya nos limpió, ya nos redimió, pero cuando alcanzamos esta justificación sin haber hecho nada, solamente por haber creído en Jesús, ¿qué cree? Que nosotros continuamos pecando. Continuamos haciendo cosas que desagradan a Dios. Pecar significa errar al blanco, ¿sí? Errar, tener mala puntería. Y entonces encontramos que aunque ya hemos sido justificados, continuamos fallando y continuamos pecando, porque somos humanos y no es a través de esto que estoy justificando, ¿no? O estoy queriendo, pues sí, justificar que sigamos pecando, no. O sea, es la naturaleza del ser humano. Sin embargo, Dios es tan grande, ya nos justificó solo por creer en Cristo. Pero la segunda forma de justificación, les decía yo, es la progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos siendo perfeccionados en nuestro diario caminar. Vamos a ver en Proverbios 4:18, y esto es como una metáfora. En Proverbios 4:18, Proverbios 4:18 nos dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esta es la justificación progresiva, ¿sí? Que vamos siendo justificados en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. Dios nos va justificando en la medida que nosotros nos acercamos a Él, ¿sí? Entonces encontramos, dice aquí, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. También nos lo dice en el apóstol Pablo en Filipenses 1:6. Dice el apóstol Pablo, gloria al Señor, Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Es decir, no quiere decir que Dios nos va a dejar como somos. Fíjese, Dios nos ama tanto, Dios nos ama tal y como somos. Dios, cuando nosotros venimos a Él nos ama tal cual somos, pero nos ama tanto que no quiere dejarnos como somos. Él quiere transformarnos. Y dice aquí: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. No quiere decir que nos va a dejar así como estamos, tal cual, hasta que Cristo venga, no, sino que en nuestro caminar, en nuestro progreso, vamos a ir siendo transformados, ¿sí? Cada día vamos a ir siendo más perfectos. Y esto no de nosotros, sino porque Dios así lo ha prometido y Dios así es como trabaja.
¿sí? En la medida que nosotros dispongamos nuestro corazón, fíjese algo que he aprendido y algo que yo le he compartido en alguna otra ocasión, es que la voluntad del cielo está regida por la voluntad de la tierra, de los humanos en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo el poder para transformarnos en un chasquido de dedos. Dios podría transformarnos, pero ¿sabe qué? Dios no quebranta sus reglas y Él nos ha dado un libre albedrío, ¿sí? Una libre elección, una libre decisión. Y entonces, aunque Dios puede transformarnos en un abrir y cerrar de ojos, como lo hará en un momento, pero mientras estemos aquí en esta tierra, Dios respeta nuestra voluntad. Y si usted dice, sí quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero ser mejor, pero usted no pone nada de su parte para ser mejor, para ser diferente, para ser transformado, Dios no va a hacer nada. ¿Sí? Dios no va a hacer nada. Si le han dado palabra, le han dado una profecía, le han dado una promesa, pero usted no trabaja sobre esa promesa, sobre esa profecía, sobre esa palabra, sobre ese propósito de Dios en su vida, Dios no va a hacer nada. Nosotros tenemos que dar pasos de fe, creyendo que Dios lo va a hacer, y entonces en la medida que nosotros dejemos que Dios lo haga, a través de nuestra fe, entonces Dios va a hacer las cosas, ¿sí? Y en la medida que nosotros busquemos ser justificados, Dios nos va a justificar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, venimos y le decimos al Señor, Señor, lo hice mal, me equivoqué. No es algo que hice intencionalmente, sin embargo, pues soy hombre, soy mujer, soy humano. Dice primera carta del apóstol Juan, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra, su verdad, no está en nosotros. Entonces, si hoy me equivoqué, hoy lo hice mal, hoy vengo y me arrepiento y le pido perdón al Señor, pidiéndole a Dios que me dé la sabiduría, la fortaleza para no repetir el mismo error. Y el día de mañana tal vez haga otro, cometa otro error, pero ya no va a ser el mismo, va a ser diferente. Y vamos a ir viendo el progreso. E incluso usted puede ver personas que le conocieron en tiempo pasado y ahora lo ven, oye, eres diferente, ¿qué te pasó? ¿Qué? ¿Ya dejaste de hacer esto o aquello? Y a veces son cosas que nosotros ni nos dimos cuenta que ya las dejamos de hacer, ¿sí? Entonces Dios va a estar justificándonos de una manera progresiva, ¿sí? Fíjese, dice en Efesios 2:10, a ver, ¿qué dice Efesios 2:10? Vamos a leer ahí. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando nosotros vamos a esta porción, poco atrás, un versículo atrás, nos habla y nos dice, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es gratis. No tenemos que hacer nada para ser salvos. Sin embargo, después de ser salvos, aquí nos dice el Señor esta verdad. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras, es decir, tenemos que estar haciendo buenas obras y hoy voy a dar mi máximo esfuerzo por hacer las obras. Y hay otra porción que dice que a través de las buenas obras Dios es glorificado. A través de nuestro buen proceder, nuestro buen actuar, Dios es glorificado. Entonces ahí se va encerrando la justicia de Dios, la justificación de Dios. O sea, Dios nos justifica, pero no nos deja como somos, sino que nos va cambiando para bien. Y esto lo va haciendo poco a poco hasta que va a llegar el momento
que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y este cuerpo corruptible se convertirá en un cuerpo incorruptible. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que ir trabajando, ir pidiéndole a Dios y nosotros haciendo lo que nos corresponde para ser mejores. Entonces ahí encontramos la justificación progresiva. Entonces tenemos la justificación posicional, que es la que Dios nos da cuando venimos y creemos en Cristo, la justificación progresiva, la que viene día a día, así como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, o vamos mejorando, vamos siendo perfeccionados poco a poco hasta el momento en que Dios ya nos tome y nos lleve con Él. Y la tercera forma de justificación es la justificación perfecta. ¿Y esta justificación cuál es? ¿Se puede alcanzar? Claro que se puede alcanzar. ¿Y cuándo vamos a llegar a esa justificación? Cuando nosotros dejemos de ser solamente oidores olvidadizos y comencemos a ser hacedores de la palabra de Dios. Cuando nosotros dejemos solamente de decirnos de título cristiano, dejemos solamente de tener el nombre de cristiano solo como un título y comencemos a ejercer nuestra vida como un auténtico reflejo de Cristo. El apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. ¿Qué responsabilidad hay en esa confesión del apóstol Pablo? Sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Y vemos al apóstol Pablo hablando y diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Y dice: ya no me importa vivir. Si muero, muero para Cristo. Y si vivo, vivo para Cristo. ¿Sí? Porque para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Sí, el apóstol Pablo llegó a ese estatus en donde la justificación ya era una justificación perfecta. ¿Sí? Otro personaje que lo encontramos en esa justificación perfecta, ¿recuerdan Elías cuando él hablaba y decía: vive Jehová en cuya presencia estoy? O sea, Elías se podía jactar de decir: vive Dios porque yo vivo en su presencia y yo sé que Él vive porque esta mañana hablé con Él. ¿Sí? ¿Cuántas veces vienen situaciones a nuestra vida y nos hacen dudar de Dios? Nos hacen dudar de su existencia. O nos hacen dudar del llamado de Dios para nuestra vida. Entonces aún no llegamos a esa justificación perfecta. Pero cuando llegamos, cuando nosotros buscamos a Dios y cuando nosotros aprendemos a vivir en el secreto, recuerden, Jesús dijo: cuando oren no sean como los hipócritas que se paran en las esquinas o se paran en las plazas y publican y dicen: miren, aquí estoy orando. No, tú ve y enciérrate en tu lugar secreto, y cuando estés en tu lugar secreto, allí clama a Dios, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Cuando nosotros amemos ese lugar secreto y nosotros disfrutemos el estar allí, disfrutemos estar en el secreto con el Señor, cuando sea Dios quien nos esté justificando y transformando día a día, en cada momento, cuando nosotros aprendamos a ejercer lo que dice el apóstol Pablo: orad en todo tiempo y orad en todo lugar. Cuando nosotros aprendamos a hacerlo, es cuando la justificación perfecta está llenando nuestras vidas. ¿Sí? Porque nuestro refugio, porque nuestro escondedero, nuestro oasis, nuestro remanso de paz es Dios. Y entonces vivimos ahí. ¿Recuerdan cuando Satanás vino delante de Dios? Y Dios le dijo: ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice: pues de rondar el mundo y sus alrededores. Y entonces Dios le dice: ¿y no has considerado a Job mi siervo? Job 1:8 lo dice. No hay nadie como él. Es justo. Me ama, me alaba. Y entonces el diablo le comienza a meter a Dios y pues te ama porque le das todo, pero tócalo y vas a ver cómo reniega de ti. Y dice la palabra de Dios que aún en medio de toda la situación que vivió Job, no se halló en él palabra
corrupta, sino que Dios continuó enorgulleciéndose de Job, ¿sí? Entonces encontramos nosotros que sí es posible. ¿Recuerda usted de Enoc? Elías, fíjese hasta dónde llegó, que vino un carro de fuego y se lo llevó, porque Dios ya consideró que no era necesario que estuviera aquí en la tierra, le hacía más falta allá en el cielo. ¿Recuerda a Enoc? Enoc también vivió 365 años y Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque Enoc era un hombre que así como doblaba sus rodillas, ya estaba en la presencia de Dios. Así como Enoc doblaba sus rodillas, más tardaba en doblar sus rodillas que en lo que él ya estaba en la presencia de Dios, porque aprendió a disfrutar la presencia de Dios. Aprendió a vivir y a depender de Dios. Cuando nosotros aprendamos a vivir y a depender de Dios y entendamos que todo está bien, que no hay nada que temer porque el perfecto amor echa fuera todo temor, y Dios es amor, y Dios habita en nuestro corazón, y entonces nosotros podremos decir que hemos llegado a una justificación perfecta. ¿Sí? Y en medio de todo esto, vemos cómo se puede vivir en justicia o en justificación. Dios nos hace justos y nos trae a Él. Y fíjese, tomando esta parte de que Dios nos hace justos, y yo le decía que el justo es quien va a disfrutar de las promesas de Dios. En el Salmo 37, no sé cuánto tiempo me queda, déjenme revisarlo. Todavía me queda un poquito. En el Salmo 37, dice el salmista, Salmo 37, y vamos a leer, o vamos a escuchar lo que dice a partir de el... a ver. Gloria al Señor. Dice, a ver, déjenme ver por qué. Del versículo 1, del 37, fíjese, lo voy a leer, porque dice aquí, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confiad en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades, por el hombre que hace maldades, dice, deja la ira. Y vemos aquí cómo nos dice en el Salmo 37, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón, dice, pero no, dice, no te alteres a causa o por motivo del que prospera en su camino. ¿Cuántas veces nosotros estamos, yo voy a la iglesia, yo voy al templo, yo me reúno en la congregación, voy al templo, dejo de trabajar, doy mi ofrenda, doy mi diezmo, doy una cooperación, soy bendición para los hermanos y sorpresa, me va mal? Y veo a aquel tremendo pecador incircunciso que es borracho, es fumador, mujeriego, es vicioso y hace un montón y le va bien. No hace nada y vemos cómo prosperan y muchas veces nuestro corazón se mueve y se remueve y a veces hasta le queremos reclamar a Dios, oye Dios, ¿por qué si yo estoy aquí y no hay bendición para mí? Y vemos aquí cómo el salmista, el Señor a través del salmista dice, no te alteres a causa de los que prosperan. ¿Sí?
¿Por qué? Porque ellos tienen su recompensa aquí, pero nosotros estamos persiguiendo una recompensa mejor, algo celestial. Pero aún así muchas veces nuestro corazón entristece y decimos, pues entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene buscar a Dios, orar? ¿Qué sentido tiene dejar de trabajar los días que supuestamente me va mejor? Sí, los que son comerciantes pueden decir es que los domingos está súper para trabajar. ¿Por qué? Porque toda la gente va al mercado, toda la gente compra, podría yo estar vendiendo en lugar de estar metido en la congregación, en el templo. Y muchas veces el diablo trae esos pensamientos a nuestra vida para nosotros renegar. Y vemos cómo el impío, el pecador prospera. Y decimos, ¿qué pasó, Dios? ¿De qué me sirve? Si mira, tengo a mi familia sin comer, no puedo juntar para la renta, no puedo juntar. ¿Dónde está tu justicia? ¿Sabe qué? Las bendiciones del justo son muchas y Dios nos libra y Dios nos da muchas de sus bendiciones. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34:19, dice, muchas son las aflicciones del justo. Salmo 34:19, vamos a leerlo, porque son promesas de Dios para nosotros. Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. ¿Sí? Jesucristo hablando allá en Mateo dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Yo he prometido estar con ustedes todos los días hasta el fin. Dios ha prometido estar con nosotros. Pero ¿sabe qué? El diablo viene y nos sacude, nos mueve y nosotros caemos en su red y caemos en el engaño y entonces nuestra mente se desvía tan rápido y dejamos de ver nuestro objetivo que es Cristo. Y si Dios ha prometido estar con nosotros, fiel es el que lo prometió. Él lo ha dicho, Él lo ha hablado y Él lo cumplirá. Pero nosotros, nuestro corazón se mueve muy fácil, muy rápido. Debemos de aprender a vivir en justicia. ¿Y sabe qué? Hay promesas de Dios para nosotros. Le voy a decir solamente algunas, no muchas, porque si no, no acabamos. Y ya se hizo tarde. Proverbios. El libro de los Proverbios. Y es algo que deberíamos de estar instruyendo a nuestros hijos con estos principios. Y no solamente a nuestros hijos. Nosotros mismos echar de vez en cuando una repasada a lo que Dios nos habla en Proverbios. Proverbios 10:6. Capítulo 10, versículo 6 de Proverbios dice, hay bendición sobre la cabeza del justo. Hay bendición sobre la cabeza del justo. Y entonces aquí podemos echar a andar lo que vimos poquito atrás. ¿Sí? Dios nos justifica. ¿Y qué es justificar? Que Dios nos hace justos. Y entonces, a través del sacrificio de Jesús, yo soy justo. Usted es justo. Usted emana justicia, no por actos de usted mismo o de usted misma, sino por la misericordia de Dios. Es a través del sacrificio de Jesús que nosotros somos justificados. Es a través de creer en Dios, creer en Jesucristo, creer que el sacrificio que hizo en la cruz fue a favor nuestro, ¿sí? Y por ese sacrificio hoy nosotros somos hechos hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos. Y dice el apóstol Pablo, y si hijos, también herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Sí? Somos herederos y entonces Dios trae bendición. Dice aquí la palabra del Señor, hay bendición sobre la cabeza de el justo. Dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Dice, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Pero bueno, no nos interesan los impíos. Ahorita lo que nos interesa es la promesa que Dios tiene para nosotros. Dice en Proverbios 10:3. Dice ahí mismo un poquito atrás. Dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Dios no dejará padecer hambre al justo. Vean las promesas de Dios para los justos.
¿Y quién es justo? Yo soy justo, usted es justo, no por sus propios medios, sino por el sacrificio de Jesús y por yo creer en ese sacrificio, ¿sí? Y entonces aquí lo dice la palabra del Señor. Dice, no, Jehová no dejará padecer hambre al justo. No dejará padecer hambre al justo. Amén. Gloria al Señor. Y luego nos dice allá adelante en el capítulo 11, y vamos a ver el versículo 18, igual de Proverbios, dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. ¿Sí? El que hace justicia tendrá galardón firme, y nosotros vamos a obrar justicia porque Dios es quien nos ha justificado, y ahora nos podemos considerar justos y por lo tanto vamos a estar haciendo obras justas. Nuevamente reitero, no por nosotros mismos, sino porque Dios nos ha justificado. 14:19, vámonos más rápido. Dice el versículo 19, dice, los malos se inclinarán delante de los buenos, pero los prudentes, dice 19, los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas de el justo. ¿Sí? Vemos ahí las promesas de Dios. Proverbios 21:21. Gloria al Señor. Vean nada más las promesas que hay para nosotros y nosotros mendigando ahí, queriendo las riquezas de los impíos. No, fíjese. Dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. ¿Sí? Dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. ¿Quién es la justicia? Dios, Jesús es nuestra justicia. Y entonces nosotros tenemos que caminar en pos de Él, siguiendo a nuestro Dios, su ejemplo, sus palabras. Y entonces vamos a convertirnos en buscadores y seguidores de la justicia. Amén. Y con todo esto, entendemos que solo siendo justificados y viviendo en su justicia, entonces nosotros podremos participar de las promesas de Dios. Hay una promesa muy hermosa de Dios para este año y para nuestra vida en cada momento, ¿sí? Si Dios nos concede terminar el año, llegar hasta diciembre, empezar nuevamente enero del siguiente año, gloria a Dios. Si Dios nos concede solamente la mitad del año, nos concede solamente 3, 2, un mes, gloria a Dios, vamos a vivirlo en justicia y que ese tiempo que nosotros vivamos, lo vivamos disfrutando de las promesas de Dios. ¿Quién va a disfrutar de las promesas de Dios? El justo. El justo es el que va a disfrutar de las promesas de Dios. Romanos 4:3, ya estoy terminando. Romanos 4:3 dice la palabra del Señor. Romanos 4:3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios y por solamente creerle a Dios, Abraham le fue tomado por justicia, es decir, Abraham fue justificado solo por creer en Dios. Nosotros hoy creemos en Cristo, en el sacrificio en la cruz, a favor nuestro, y entonces nosotros somos justificados. Y vemos nosotros cuál fue la realidad de Abraham. Abraham le creyó a Dios, salió de su tierra, de su familia, y entonces Dios lo llevó a una tierra nueva, y Dios le hizo multiplicar en bendiciones. ¿Sí? Dios tuvo para dar y repartir, incluso se llevó a su sobrino Lot, que ese no se lo tenía que haber llevado, sin embargo se lo llevó y hasta Lot alcanzó bendición, que no la supo aprovechar y que no supo administrarla. Eso no fue problema de Dios, ¿sí? Entonces vemos que cuando nosotros decidimos creerle a Dios, Dios nos justifica y entonces nosotros somos bendecidos y somos prosperados. Romanos 5:21 dice la palabra del Señor. 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine
por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Dice, así que como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia. ¿Sí? Es decir, la gracia de Dios va a reinar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído, le hemos creído a Dios. No basta solo creer en Dios, ¿sí? Ténganlo bien presente, no basta creer en Dios, porque aún los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Créale a Dios, créale a sus promesas, créale a lo que Él ha dicho para su vida. Créale. Pero recuerde que para ser partícipe de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios, usted se tiene que mantener en esa justificación, ¿sí? Y quiero, voy a leer dos porciones y con esto cierro. Primero quiero que leamos en Malaquías 3:16. Gloria a Dios. Malaquías 3:16. Fíjese, ¿eh? Usted que dice, ay, es que no, qué diferencia hay, entonces nos quejamos, ¿no? De los que acostumbran quejarse, que no están aquí, gracias a Dios, quién sabe dónde anda. Dice 3:16 y dice hasta el versículo, gloria a Dios, hasta el 18. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libre de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que les sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Nuevamente dice así. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Fíjese, ¿con eso qué quiere decir? Que Dios tiene memoria de los que estamos sirviéndole, de los que dejamos muchas cosas, de los que entregaron tal vez su adolescencia, su juventud, su madurez, su vejez. Lo dejaron todo por servir a Dios. Dios tiene memoria de ellos. Dice, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. Y serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonare como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vea, Dios tiene conciencia y sabe lo que estamos haciendo, dejando de hacer, lo que estamos entregando por servirle, a causa de su servicio. Así es que no se desanime, esfuércese, sea valiente, no tema, no desmaye, porque Dios está con usted, ¿sí? Y entonces podremos traer y podemos recuperar el tiempo que hemos perdido, que de hecho no lo hemos perdido porque Dios lo tiene allí anotado. ¿Sí? Tal vez no hemos recibido muchas cosas en este tiempo. Sin embargo, Dios lo tiene allí guardado en el libro de sus memorias. Ahí lo leímos, cómo Dios dice que tiene memorias. Y quiero terminar con esta cita. Y quiero darle una buena noticia. ¿Sí? Y con esta cita termino. En Isaías, capítulo 10, cuando escuché esta porción, cuando vi esta porción, el Señor estremeció mi corazón. Dice en Isaías capítulo 3 y el versículo 10, dice, decida al justo
que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¿Sí? Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Así es que esta tarde, todo lo que hemos hablado solamente es para darle una noticia. Quiero darle una noticia, así como se nos fue dada a fin de año, principios de año. Hoy yo le traigo una noticia. Si usted se entrega en las manos de Dios y vive en justicia de Dios, déjeme decirle que le irá bien. Decida al justo que le irá bien. Le irá bien. El día de hoy, el día de mañana, lo que resta del mes y lo que resta de todo el año y lo que resta de su vida, le va a ir muy bien. ¿Sí? Dios dice, dile al justo que le va a ir bien, que le irá bien. Así es que abrace la palabra de Dios, tome la palabra de Dios, aprenda a vivir en justicia, sea justificado cada día, así como vivir en santidad, hay que vivir también en justificación. Y Dios dice, te irá bien, ¿sí? Hay que retomar todo lo que Dios ha dicho acerca de nosotros y Dios nos va a bendecir cada día de nuestras vidas. No solamente a nosotros, sino también a nuestras familias. Y le voy a encargar, le voy a decir que lea por favor Deuteronomio 28. La primera parte de Deuteronomio 28 dice, y todas estas bendiciones te seguirán si tú obedeces, si tú sigues al Señor. Todas estas bendiciones. Y nosotros somos justos, somos justificados y el Señor tiene bendiciones en grande manera para nuestras vidas. Así es que anímese, no siga los caminos del impío. Si le va bien, Él dice, leíamos ahí en Salmo 37, dice, son como la hierba del campo, florece, pero lo verde se va a quitar, van a secarse. Sin embargo, persigamos las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son perecederas, pero las que no se ven, estas son eternas. Que Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración y así concluimos. Gloria a ti, Señor, te damos porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas que tú tienes memoria acerca de lo que hacemos para ti, Señor, de lo que hemos dejado de hacer y de todo, Señor, lo que muchas veces hemos sacrificado. Pero tú lo tienes presente y sabemos, Señor, que tus palabras, tus promesas son verdaderas y que tú eres fiel, justo, Señor, y que tu palabra lo dice. Y en esta tarde, Señor, declaramos lo que dice tu palabra. Al justo le irá bien. Y hoy yo declaro, Señor, tu justicia sobre mi vida, no por méritos propios, ni porque yo lo merezca ni lo haya logrado, sino porque el sacrificio de Cristo en la cruz tiene vigencia al día de hoy y fue hecho a favor mío. Y yo vivo agradecido por ello. Te agradezco, Señor, porque sin pedirlo, tú tuviste misericordia de mí. Porque sin pedirlo, Señor, tú me escogiste y me entresacaste de lo vil y menospreciado para hacerme justicia en Dios, justicia en Cristo Jesús. Y hoy yo camino como un hombre justificado, porque tú me has justificado y hoy tú has derramado bendición sobre mi vida en grande manera. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú traes bendición en abundancia sobre sus vidas. Y yo sé, Señor, que no hemos visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y yo sé, Señor, que todos mis hermanos son grandemente bendecidos por tu palabra, por tu poder. Gracias, Espíritu Santo, porque tú harás y obrarás mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nuestras vidas. Gracias. Sé con cada uno de mis hermanos, guárdalos, protégelos. Declaramos que ningún virus, Señor, puede atacarles ni puede tomar posesión de sus cuerpos. Declaramos sus cuerpos revestidos y protegidos con tu presencia. La sangre de Cristo, Señor, nos cubre y nos rodea.
Gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores. Gracias por el hermano Agustín. Gracias por su esposa, Señor, nuestra hermana Leti. Gracias por su familia. Te pedimos que sigas fortaleciéndole y que tú, Señor, le fortalezcas de tal manera que él se levante y que este año, Señor, sea un año de grande bendición, porque tú lo has dicho y nosotros caminaremos en pos de tus promesas y de tu verdad. En el nombre de Jesús, te amamos, te bendecimos y creemos, Señor, que tú has hablado y que tú cumplirás, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor. Dios me le bendiga. Cuídese mucho. Nos vemos la próxima semana. Recuerde, no pierda transmisiones. Los que estamos en transmisiones, no se pierda las transmisiones. El Señor sigue hablando y sigue bendiciendo. Y la justificación nos lleva a que nosotros amemos estar escuchando la palabra de Dios. Así es que cuídese mucho. Nos vemos la próxima semana y que esté muy bien y extreme precauciones y Dios esté con usted. Nos vemos, que esté muy bien. Hasta